Documento de transporte, imprescindible, sobre todo cuando hablamos de aduanas, ¿de acuerdo? Porque va a ser la manera de poder yo acceder a la mercancía, la manera de poder despachar o que mi cliente pueda despachar. ¿Qué es lo que hace un documento? ¿Qué doble función tiene un documento de transporte? En primer lugar, evidenciar que hay un contrato de transporte entre el transportista o el transitario y la parte que ha contratado los fletes, que puede ser el importador o el exportador en función del Incoterm, y por otro lado, evidencia o prueba que se ha entregado la mercancía. Lógicamente, a mí el transportista no me va a entregar un BL hasta que yo no le haya entregado la mercancía, o no me va a entregar un iWare Bill hasta que no le haya entregado la mercancía, o no me va a dar el CMR firmado y sellado hasta que no haya cargado el camión. Por lo tanto, está evidenciando que la mercancía ya se ha entregado al transportista. Dentro de los diversos documentos de transporte en el comercio internacional, vamos a ir viendo cuáles son los más habituales. Tenemos el transporte multimodal. Al final, un transporte multimodal, realmente si nos paramos a analizar, quitando exportaciones a Europa que van por camión y son bastante obvias, la mayoría de cualquier otra exportación que salga de nuestras fronteras, si vaya por barco o vaya por avión, ya implica un multimodalismo. Porque yo habré tenido que llevar con un camión o con una furgoneta, dependiendo el volumen de si es mercancía para hacer grupaje o si es un contenedor, habré tenido que llevar la mercancía por camión desde mi almacén hasta el puerto o hasta el aeropuerto. Después allí se habrá cargado, en el puerto se habrá cargado a bordo o se habrá cargado en el avión, viajará hasta destino, llegará allí, descargarán contenedor o desconsolidarán el contenedor y para llegar hasta la casa de mi cliente, hasta el almacén o el punto logístico, nuevamente seguramente se cargará pues en un camión o se cargará en un tren o se cargará en una barcaza, ¿de acuerdo?, en algún otro medio de transporte para llegar hasta el destino. Por lo tanto, si lo analizamos, si a no ser que vayamos de aquí a Francia, que ahí vamos por camión y no hay más, la mayoría de los transportes hoy en día son multimodales. Generalmente este tipo de documentos lo emiten líneas navieras que trabajan con contenedores. La diferencia de trabajar con graneles o barcos donde va ganado vivo o cualquier otro tipo de mercancía, o la mercancía que va contenerizada, mercancía que ya va en contenedores. Aquí nos encontramos en estos casos que tenemos un lugar de carga diferente al puerto de carga. El lugar de carga, mis almacenes, el puerto de carga, pues por ejemplo, Valencia, ¿vale? Y un lugar de entrega frente al puerto de entrega. El puerto de entrega puede ser Estambul y luego la mercancía terminar en Ankara. Bueno, pues nos encontramos que hay puntos diferentes. En este caso, este tipo de documentos, cuando nos entrega el documento el transportista, suelen ser, la recepción de mercancía nos la pueden evidenciar de diferentes formas. Nos pueden decir que la mercancía ha sido despachada, ¿vale? Han hecho el despacho, ya lo meterán en el buque o en el barco, que es lo mismo, iba a decir o en el avión. Nos pueden decir que está tomada para carga, cuando tú lo dejas en la terminal de carga, ¿vale? Un FCA en terminal de carga o un DAT cuando llega a destino en terminal de carga, o nos pueden decir que ya está a bordo, un shipped on board. Bien. Más documentos de transporte, el más común y más conocido cuando ya vamos allá de los mares. El Marine Bill of Lading, que bueno, lo podemos conocer como Marine Bill of Lading, Port-to-Port Bill of Lading, Ocean Bill of Lading a secas, es decir, le podemos llamar de muchas maneras, que al final le llamemos Pepe, le llamemos José, le llamemos... es el mismo señor. Bien. Documento de título valor por excelencia, como les comentaba antes, el único documento negociable. Hemos dicho también el efecto es negociable, pero un efecto es negociable para hacer dinero o exigir una deuda. Un documento Bill of Lading es título de valor, posesión de la mercancía. En este caso, los Bill of Lading son transportes de puerto a puerto, el Port-to-Port Bill of Lading, y la recepción de mercancía nos la darán o ya con el shipper on board, la mercancía a bordo, o un receive for shipment, porque también el transportista ha podido recibirla. Vamos a suponer que ha de consolidar, porque lo recibe un consolidador, mete mi mercancía, la de otro exportador y la de otro en un contenedor, consolida y ya lo cargan a bordo. Nos encontramos otro tipo de documento de transporte marítimo que es el Seaway Bill. Este ya no es negociable. Bueno,
Para no ir repitiendo no es negociable, nos quedamos con que solo el Bill of Lading es negociable y todos los demás ninguno es negociable, ¿vale? Por lo tanto, esto lo único que nos permite es tener acceso a la mercancía contra una simple identificación. Yo me identifico como la parte consignada y con identificarme ya accedo a la mercancía. El charter party. El charter party nos encontramos cuando nosotros no contratamos el transporte de línea, es decir, que nos lleven un contenedor de un puerto a puerto, sino lo que hacemos es fletar o alquilar el buque para nosotros llevar nuestra mercancía. Suelo poner, alguno de ustedes, seguramente si ha estado en otra charla y hemos hablado de esto, me habrán oído el ejemplo, los que no me hayan escuchado nunca, pues primera vez que me oyen. La mejor manera de compararlo es, yo contrato un crucero, ¿vale? Me voy a una agencia de viajes o me meto en internet, contrato un crucero y ¿yo qué estoy contratando? Un viaje en el cual a mí me llevan desde el puerto de Barcelona y me vuelven a traer, en este caso a Barcelona, pasando por diferentes puertos, ¿vale? Y a mí me hacen una tournée. Y eso yo pago por realizar ese crucero. El barco yo no lo he alquilado, a mí me dan un camarote y unos servicios. Bien, pues eso sería una liner terms, una línea regular, ¿vale? Con un bill of lading. Pero ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir, mira, yo es que me quiero ir a Ibiza y quiero ver las calitas de Formentera, vamos, 3 o 4 parejas de amigos y alquilamos un barquito. Y entonces nos movemos nosotros, alguno sabe llevar el barco, que no seré yo, y nos movemos por las calas. Yo he alquilado el barco y al final estoy moviéndome por diferentes sitios, pero en el barco lo hemos alquilado y tenemos el derecho de disfrute nosotros, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo con tripulación o sin tripulación, pero lo he alquilado. ¿Cuándo suele darse alquileres de charter party? Cuando nuestra mercancía no va en contenedores. Veas el ejemplo que les comentaba antes del ganado vivo. Si yo soy un exportador y estoy exportando corderos, pues porque va a venir la época de Ramadán y tengo que mandar no sé cuántas miles de cabezas, pues lógicamente eso no puede ir en un barco de contenedores, los corderos por ahí sueltos, ni... Vamos a ver, tienen que ir en unas condiciones, teniendo su alimentación, su agua, para que no se mueran los pobres en el tránsito, y no pueden ir con la mercancía normal. Por lo tanto, lo que hacemos es alquilar el buque, tenemos un contrato de fletamento y tengo ese derecho de poder llevar la mercancía de un lado a otro. Otros tipos de documentos que nos podemos encontrar son los Short Form Bill of Lading, es decir, la forma abreviada del Bill of Lading. Si ustedes ya han tenido en sus manos en ocasiones Bill of Lading, la parte de delante del documento es donde aparece pues, quién es el exportador, a quién va consignada, a quién se notifica la mercancía, de qué puerto a qué puerto, en qué barco, el que la mercancía está a bordo, la fecha del documento, los fletes, ¿de acuerdo? Es un poco la información, la radiografía de esa exportación o importación. Y en el reverso está la letrita pequeña, muy pequeñita, eso es el contrato. Al final, ahí es donde está reflejado el contrato de transporte, ¿vale? Lo que nosotros acabamos firmando con el transportista o con el transitario. Pues bien, este short form lo que hace es, me echa delante, o sea, la parte de delante, el reverso, el anverso, la parte delantera es la misma, pero en el reverso está en blanco, no está la letra pequeña. El contrato de transporte lo habré firmado aparte. ¿De acuerdo? No son muy habituales, pero pueden darse. Y además, en un crédito documentario, a no ser que explícitamente nos digan que no nos permiten este documento, tendría que ser aceptado como correcto, siempre y cuando estuviera todo el resto de condiciones conforme a lo requerido en el crédito. El Mate's Receipt es un documento que firma el capitán del buque, acusando simplemente la recepción de la mercancía a bordo. Como hemos dicho, acusando la recepción de mercancía a bordo. Por lo tanto, es un mero recibo, ¿vale? Un mero recibo de mercancía, como un acuse de recibo, como un albarán de entrega. En vez del albarán de entrega del transportista del camión, pues es un albarán de entrega del capitán del buque. El Through Bill of Lading. En este caso es un conocimiento de embarque, les indico aquí a ustedes, un conocimiento de embarque directo. ¿Por qué? Porque el transporte marítimo está realizado por más de un transportista. Esto es cuando se dan transbordos. Pues, por ejemplo, mercancías que tienen que hacer escalas. Ustedes, por ejemplo, si a lo mejor quieren ir de aquí a China, pues irán posiblemente de aquí a Frankfurt irán a Alicante, Barcelona, Frankfurt, Frankfurt, Hong Kong, vamos a suponer.
decir, ustedes van haciendo transbordos. Pues con la mercancía a veces ocurre lo mismo, es decir, la mercancía va en un buque desde Barcelona hasta un puerto determinado, allí descarga una serie de contenedores y luego, si él no va a seguir ruta, pueden transbordar a otro barco esos contenedores para que continúen viaje y lleguen hasta el destino final. Pues bien, en estos casos, cuando hay diferentes transportistas que van cubriendo diferentes trayectos, es cuando se da este through bill of lading. Al final, el transportista que emite ese documento se hace responsable o bien de la totalidad del trayecto, porque al final acaban siendo subcontratas bajo un mismo paraguas, o bien solamente se hace responsable de la parte que efectúa. Por lo tanto, si se hiciese solo de la parte que efectúa, necesitarían ustedes que les dieran diferentes throughs de los diferentes transportistas que van haciendo sus expediciones, por si hubiese algún siniestro entre transbordo y transbordo o transporte y transporte, pudieran ustedes reclamar la mercancía. Terminada ya la parte marítima, vamos a la parte aérea. No les he incluido dentro de la marítima la que va en lash o barcazas, porque realmente aquí ese tipo de transporte, el transporte fluvial, no tenemos ríos. Hombre, sí, tú vas por el Duero o vas por el Guadalquivir, también sí que van los barcos y llegan a transportar mercancía, pero no es realmente en nuestro país un medio de transporte tan habitual. Hay otros países en los cuales hay unos ríos muy amplios, muy navegables y lo utilizan más. Aquí es más contado con habas.